Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a trabajar con el gestor de base de datos SQL Server. Recordemos que es de Microsoft. Y sin más preámbulos vamos a iniciarlo. Vamos a buscarlo. Espera unos segundos mientras carga. Nos conectamos. Aquí nos conectó sin problema, pero si a ti te llegase a mostrar el error 26, eso es por el sistema operativo, porque estás trabajando con Windows 8 o con Windows 10. Entonces, para resolver ese problema puedes visitar el canal y allí encontrarás la solución. Para las personas que son novatos con SQL, en esta parte explorar de objetos tenemos nuestras bases de datos. Si picamos sobre la carpeta en el más, aquí tenemos. Recordemos que las bases de datos tienen un logo que es en forma de cilindro y enfrente tenemos el nombre de las bases de datos. Como puedes ver, tenemos avión, APSNet, curso SQL y demás. Recordemos que aquí se trabajan las consultas. Creamos una nueva consulta haciendo clic aquí. Ahora, he descargado una base de datos que se llama AdventureWorks 2012, que es una base de datos que diseñó y desarrolló Microsoft para hacer prácticas, para que puedas practicar. La puedes buscar en internet y si no, pues me dejas un comentario y yo la subiré. Entonces, hacemos clic en la base de datos, justo en el más, y ahí vemos el contenido de la base de datos. Tenemos las tablas, las vistas, la programación y demás. Ahora, a nosotros nos interesan las tablas, porque allí es donde está la información. Recordemos que una base de datos no es otra cosa que un conjunto de datos relacionados que componen lo que es información. Entonces, vamos a abrir las tablas. Tenemos todas estas tablas. Este, este de aquí es el nombre, así tal cual está. Entonces, vamos con la primera consulta. Nuestra primera consulta va a ser el select, que nos traiga todos los registros de una tabla. ¿Cómo podemos hacer este proceso? Escribimos select, que viene de seleccionar, asterisco, from. Ese asterisco representa todo, que me traiga todas las columnas de esa tabla. Quiere decir ese asterisco from, nombre de la tabla. Escribimos el nombre de la tabla tal cual. En mi caso, quiero traer a la tabla person, punto, person. Vamos a probar. Bueno, aquí tenemos un error. Me gustaría que pausaras el video y describirás este error por ti mismo. El error es muy simple. Antes de arrancar con todo, primero tenemos que decirle al gestor de base de datos con, con qué base de datos vamos a trabajar. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil. Utilizamos el comando use y nombre de la base de datos. ¿Cuál es la base de datos? Esta que está acá, este nombre. Entonces lo escribimos tal cual está. Como vemos aquí nos muestra una ayuda, tecleamos enter. Podemos hacer shift e inicio para que nos seleccione esa línea y ejecutar con F5 o ejecutar acá, como prefieras está bien. Aquí tenemos, nos dice que sí. Y como ves, aquí ya nos muestra con la base de datos que hemos elegido. Aquí ya podemos hacer todas las consultas que queramos. Vamos a ejecutar esta consulta y como vemos esta vez se ha funcionado. Entonces, perfecto. Tenemos un montón de tuplas. Ahora, vamos a empezar a hacer consultas, jugar a sacar información.
Una consulta fácil que podemos realizar es seleccionar ciertos campos de esa tabla. Aquí tenemos la tabla, ¿cierto que sí? Y esta de aquí representa los atributos de esa tabla. Entonces, podemos seleccionar algunos de esos atributos. Con el asterisco los trajimos todos, pero eso es un problema, porque si consultas toda esta información, eso es un proceso bastante costoso y no es una buena práctica. Entonces, select nombre de los campos que quiero consultar. ¿Cuáles campos? Los que necesite, los que desee. Por ejemplo, el primer nombre, recordemos que está en inglés, first name, last. Ahora vamos a especificar la tabla. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el from. From, nombre de la tabla. Para hacerlo más rápido, pues podría copiar este pedazo de acá, pegarlo y ejecutar la consulta. Pero aquí, como ves, me muestra una ayuda, tengo un error. ¿Cuál es el error? Que escribí aquí mal. Así. De esta manera, si yo corriera esta consulta, pues nos mostraría esos campos, todos los campos, con esos atributos. Ahora hay nociones de notación. Por ejemplo, como lo puedes ver, todo lo estoy escribiendo en mayúsculas. Las palabras reservadas. Además, hay personas a las que les gusta hacer las consultas de esta manera, que es bajar un poco y tabular para que se vea mejor la consulta. Porque si la pones derecha, se ve un poco de desorden cuando la consulta crece. Entonces, podemos seguir jugando a buscar información. Ahora vamos a hacer algo un poquito más complejo, que es la condición. Entonces, vamos a traernos a todos los Kevin, a todos los empleados con el nombre Kevin mejor. Entonces, ¿cómo lo haría? Muy simple, primero el select, ¿cierto? Primero el select. Vamos a utilizar estos atributos de nuevo para ganar tiempo. Vamos a especificar el nombre de la tabla. Recordemos que se hace con el from. El nombre de la tabla. Podemos copiar y pegar. Pero podemos poner esto más bonito. Bajar esto. Y ahora sí viene la condición. Para eso utilizamos el where. Recordemos que todo lo estoy haciendo en mayúscula. Si yo quisiera preguntar el nombre de Kevin, ¿qué campo debería utilizar? Correcto, el first name, el primer nombre. Y le voy a decir que sea igual a Kevin, pero en comillas simples. Así tal cual como lo escriben aquí, que es la primera en mayúscula. Ahora vamos a seleccionar esta consulta y la vamos a ejecutar. Como ves, me ha traído a todos. Bueno, ahora vamos a subir un poquito de dificultad. Vamos a utilizar la cláusula like que nos permite, o mejor, que nos trae los datos que tienen, nos traen los datos que establezcamos en la condición, según sea el caso. Entonces, voy a correr esta consulta para ver qué puedo preguntar. Aquí podría preguntar,
o mejor, quiero traerme a todos los datos de la tabla que el apellido empiece por la letra D. ¿Cómo lo haría? Pues haría un select, me traería los campos que quiero, por ejemplo estos. Vamos a agregar otro para que vean. Por ejemplo, quiero traerme estos campos. ¿Qué sigue después? El lugar, ¿cierto que sí? O sea, la tabla. Entonces, from, todo en mayúscula. Recordemos que es mejor trabajarlo de esta manera, que se vea claro. El nombre de la tabla. Lo podemos traer de aquí, pegarlo. Y ahora viene la condición. Entonces, para la condición se utiliza la cláusula where. Ahora preguntamos por el nombre del campo que quiero averiguar. ¿Cuál era el campo que había mencionado anteriormente? El apellido, es decir, el last name. Recuerda que debes ponerlo tal cual como está. Aquí nos muestra una ayuda, vamos a teclear enter. Vamos a utilizar el like. Vamos a abrir comillas. Y vamos a escribir. Habíamos dicho que por D, ¿cierto? Entonces D y signo de porcentaje. Está mal escrito. Business. Nos sobra una S. Vamos a correr esta consulta. Y como ves, nos ha traído a varios apellidos. A Daniels, a Davis. Mucha información. A Denk, Díaz y demás. Entonces, ha funcionado perfecto. Ahora, ¿qué otra consulta podríamos hacer? Podríamos utilizar en una consulta hacer, o mejor utilizar la cláusula AND y OR. Entonces, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a traernos a todos los que empiecen por K. Y además de eso, escucha bien, y, o sea, AND. Vamos a preguntar por el atributo person type. Que sea igual a M, todo en mayúscula. A ver qué nos trae. Aquí lo ves. Y si quisiera utilizar el OR, por ejemplo, como ya tenemos creada la consulta, pues podríamos aquí reemplazar valores y preguntar, pero aquí, aquí es first name, no last, sino first. Me quiero traer a las personas que tienen de nombre Kevin o vamos a traernos a una mujer, por ejemplo, Kim. Vamos a correr esta consulta y como ves nos trae a
a Kevin, parece que no hay Kims. Vamos a buscar un nombre que se repita y lo vamos a establecer para que lo veas. Mm, Erika, por ejemplo, veo que está repetido. Aquí estoy viendo un error. Puse person time y es el mismo campo, first name. Fíjate en esta consulta. Estamos seleccionando estos campos de la tabla person.person con la condición que el nombre sea Kevin o Erika. Vamos a correrla. Aquí se ha funcionado correctamente. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que lo hayan entendido y que practiquen mucho. Como mencioné, esta base de datos se encuentra publicada en internet, entonces la puedes descargar para que puedas practicar. Es que al hacer, si yo hubiese creado una base de datos y el tutorial y demás, queda muy limitado. La idea es que apliques estos conceptos a tu propia base de datos. Y en dado caso de que no lo quieras hacer, pues podrías bajar la base de datos y empezar a jugar con ella, porque tiene muchas tablas y se pueden hacer todo tipo de consultas. Entonces es una buena práctica aprender con esta base de datos.